Que el Señor se glorifique en su palabra. Este tiempo ha sido un tiempo maravilloso. Los jueves que hemos estado siendo instruidos en el poder que cada uno como cristianos tenemos. Y es aquí donde realmente, cuando yo veo la palabra, y me gusta, me llama la atención las pequeñas preguntas que muchas veces hacen. Hace tiempo he hablado varias veces de las preguntas que aparecen en la Biblia. Y hay una pregunta que me gusta mucho y que realmente me desafía en esta noche. Es la pregunta que Felipe le hace al etíope cuando él estaba caminando, ¿verdad? Cuando fue traspasado ahí por el Espíritu, lo llevó. Y él leía al profeta Isaías y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y realmente para mí ese es un desafío. Realmente lo que esos jueves atrás hemos estado aprendiendo, realmente descubriendo el poder que efectivamente tenemos, que Cristo nos ha dado. A veces creemos que son promesas que están, y vamos a ver más adelante el tema, pero a veces creemos que son cosas que van a venir en el futuro. Sin embargo, hay cosas que son del futuro, pero hay cosas que ya fueron dadas. Y el tema de hoy es, ¿entiendes lo que lees? ¿Promesas o realidades? ¿Vivimos con promesas o vivimos con realidades? Hay promesas, y aquí vamos a ver, ¿qué es una promesa? Hay que me diga qué es una promesa. ¿Qué entiende por promesa? Cuando le prometo, ¿qué promesa? ¿Qué es una promesa? Alguien tiene que cumplir, se compromete, hay un compromiso. Un compromiso de cumplir algo, porque hay una promesa, alguien lo dijo, que va a venir o que va a hacer, ¿verdad? Entonces, efectivamente, expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por algo a alguien. Palabra, promisión, juramento, compromiso, obligación, pacto. Hasta donde nos diga la palabra de Dios, sus gracias se pueden clasificar en 3 categorías. Las promesas que Dios nos hace, lo que Él ha realizado a nuestro favor, y los pactos que Dios hace con el hombre, en lo que hace patente lo que Él ya ha decidido por hacer. Así que realmente hay como esa gama de palabras que podemos ver en la Biblia. Y en este caso, vamos a ver, las promesas de Dios. Entendemos por las promesas de Dios son promesas, son diferentes a las realidades. ¿Por qué? Porque una promesa es diferente de una realidad. Porque la promesa que vamos a ver es algo que va a pasar o que hay un compromiso. La realidad es porque ya pasó, ya ha sido dado, ya se cumplió. Ya no hay que esperar porque ya se cumplió. Y esto me hace reflexionar, amados, cuando yo leo la palabra acerca de lo que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario. Incluso el pastor lo predicaba el domingo y ponía puso la canción, de Gabriel Paredes, que se llama 2 seres hay en mí. Realmente eso me recordaba a los viejos tiempos de la sociedad de jóvenes, donde hacíamos, cuando era Jóvenes Paz, cuando hacíamos, y nunca se me olvida esa canción hecha en un mimo, ¿verdad? Donde estaba un muchacho aquí, y eran 2 seres, y había el diablo por este lado, y el ángel por este lado haciéndole cosas, ¿verdad? Y eso me transportó a la sociedad de jóvenes de hace 30, un montón de años. Y efectivamente, amados, es aquí donde el desafío se nos presenta al saber y a entender de qué estamos viviendo. ¿Estamos viviendo, está bien, de promesas? ¿O estamos entendiendo cuál es la realidad, nuestra realidad? Y vamos a ir descubriendo, vamos a ver. Dice que, la mayor parte de cosas las tengo apuntadas para que no se me olviden. Las promesas son diferentes a las realidades, ya que las promesas señalan hacia el futuro, mientras que los hechos, ya las realidades se refieren a hechos del pasado. Una promesa muestra lo que va a hacer,
pero una realidad revela lo que ya fue hecho. La promesa habla de lo que Dios hará por el hombre. El hecho habla de lo que Dios ya ha llevado a cabo por el hombre. Esa es la diferencia. O ejemplos. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. El Señor consoló a sus discípulos, dice, no se turbe vuestro corazón. Primero Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿Qué cree que es eso? ¿Una promesa o una realidad? Vamos a hacer quizzes, ¿verdad? ¿Qué cree que es eso? Ese pasaje que acabamos de leer, ¿es una promesa o una realidad? Se vale equivocarse, no importa. Tiene un poco los dos. Porque dice, Dios está prometiendo que va a venir. ¿Verdad? Pero realmente eso es como, más bien como una promesa. Es una promesa. Porque realmente eso se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando seamos arrebatados también. Él vino, ¿verdad? Entonces es aquí y los llevaré y prepararé moradas. ¿Verdad? Entonces es como saber que es una promesa. Hay otro pasaje que dice aquí, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Eso está en Juan 20, del 19 al 22. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué es eso? ¿Una promesa o una realidad? Esa es una promesa que se hizo realidad en Pentecostés, porque el Espíritu Santo vino, fue derramado. Y por eso esas cosas cuando uno, incluso también eso también lo saco a colación cuando hay muchas canciones que son, vamos a ver si son cristianos o no cristianas, puede tener un buen mensaje, pero no todas son cristianas. ¿Entiendes lo que cantas? Hay una canción que dice, ven Espíritu Santo, ven. Y decía, bueno, ven porque no lo tengo aquí, o ven porque está afuera. Entonces, hay que entender qué es lo que estamos cantando. ¿Me explico? Porque realmente a veces, los compositores pues se inspiran en la palabra. Pero lo importante es saber entender qué es lo que estamos entendiendo cuando realmente afirmamos la palabra. Y es aquí donde realmente tenemos que ir entendiendo de que ya hay promesas que ya están cumplidas. Y incluso en nuestras oraciones, estamos orando por cosas que ya fueron cumplidas. Y a veces no lo vemos. Incluso el pastor lo decía el domingo. Me gustaba mucho la expresión del pastor cuando dice, haciendo la relación de que en nosotros cohabitan el Adán y Cristo, el hombre natural y el hombre espiritual, porque hemos creído, ¿verdad? Obviamente que es aquí donde tenemos esa lucha, ¿verdad? Esa lucha. Sin embargo, vamos a ver a través de la palabra realmente qué es lo que Cristo ha establecido para nuestras vidas en lo espiritual y en la carne. Y es ahí donde yo les digo honestamente, esa es un examen que yo me hago a mí mismo y digo, Señor, perdóname porque yo no he caminado en esas realidades. A veces he creído que mi hombre, mi carnalidad va a ser crucificada cuando Cristo venga. Sin embargo, la palabra dice que Cristo crucificó nuestra carne, no me estoy adelantando ya, nos crucificó nuestra carne. Pablo así lo dice, vamos a ver más adelante. Bueno, me estoy adelantando. Ya me estoy hablando, ya casi. Otra palabra que tengo por aquí. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esa es una promesa de promesas. Eso es una promesa, ¿pero qué? Es una realidad, se hizo realidad.
se hizo realidad en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos, dice Hechos 2, 1 y 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos. Así fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Y según el Espíritu les daba que hablase. Entonces podemos ver que en este momento estamos hablando de una palabra, de una promesa que fue cumplida. Entonces no hay que esperar porque ya fue derramado. Y dice que la unción del santo, bueno, también vamos a otras palabras que vamos a ver de cómo realmente nosotros como cristianos debemos aprender a vivir. Hay varios principios más o menos que hemos visto a través de las promesas que dicen en la palabra. Hay una promesa muy conocida, el pastor incluso lo leyó hace poco: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿qué? Con promesa. Es una promesa, pero es una promesa que es una promesa condicional. Para que te vaya bien, o sea, para que nos vaya bien y seas de larga vida en la tierra, ¿qué hay que hacer? Honrar a padre y madre. Así como hay una palabra también, la famosa, bueno, lo que le ponen esfuérzate y te valiente, en Josué 1:9, ¿verdad? Pero dice que también, si tú te empeñas en guardar la palabra, o sea, es condicional, o sea, no es que es ahí, es como el asterisco cuando usted ve ofertas, que usted ve el precio, usted dice un asterisco, dice, cuando dice aplican restricciones, es condicional. Esa palabra, esa promesa es condicional. Hay otra palabra que también es otro tipo de promesa, así, confírmese pues, eso está en 2 Crónicas 1:9. Confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey a un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Segunda de Crónicas 1:9. Esto indica que se necesita orar para pedir. Salomón pidió, recordando la promesa que fue dada, ¿verdad?, que él iba a construir, y él recordó. Entonces, es como una promesa que él pidió también, reclamó. Hay que tener cuidado con eso de reclamar, ¿verdad? De desatar y confesar, hay que tener cuidado, ¿verdad? Eso hay que estudiarlo con detenimiento. No es como mucho tiempo yo lo practicaba tiempo atrás, lo aplicaba ahí, ¿verdad? Acto y desato y cancelo y decreto. Realmente hay cosas que ahí ya uno va entendiendo con el pasar de los tiempos. Amén. Ay, bendito. Bueno, esta palabra que está aquí, el 1 Reyes 8:56, es que la que está cumpliendo a esta, la de Crónicas. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas tus promesas que expresó por Moisés a tu siervo. O sea, realmente él va a cumplir sus promesas. Dios no es, en un pasaje que en Romanos se dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que realmente que él va a cumplir las promesas. Otro tipo de saber, de entender de lo que es una promesa. Y todos, vamos a ver, Hebreos 11, 39, 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué interesante. O sea, habrá promesas que no se van a cumplir. No la veremos, pues. No la recibieron, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En Hebreos 10, del 35 al 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria. Me gusta esta palabra, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Esto sugiere de usar la paciencia para recibir la promesa que Dios ha dado. ¿Cómo nos cuesta esperar? Como cantamos ahora, esperar en ti. Difícil que es, ¿por qué? Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón, bueno, si es su corazón afirmado en la palabra, como dice Salmo 112, un corazón firme en Él. Ahora vamos con las realidades. Eso es como una pincelada de las promesas. El enfocarme aquí es enfocarnos en las realidades. Aunque no aparezca unida la palabra realidad, sí nos encontramos muchas realidades de Dios dentro de su palabra por realidad. Debemos entender que es la obra divina que ya ha sido terminada. En cuanto a las promesas de Dios, existe la posibilidad de que no se realicen por dudas o no cumplimos las condiciones que suelen contener. En cambio, las realidades de Dios no dejarán de cumplirse en nosotros. Oremos o no oremos por ellas, las realidades de Dios están dadas. Y quiero que me acompañen, bueno, ese pasaje es rápido, nada más. Isaías 7:14, que habla del nacimiento virginal de Cristo. Es una realidad. Cristo nació de la Virgen. Cristo nació de la Virgen. Isaías habla, donde profetizaba acerca del nacimiento virginal de Cristo. ¿Eso qué fue? Una realidad, un hecho comprobado. Prácticamente fue una promesa, que en su tiempo fue promesa y fue una realidad. Una realidad que es aquí donde quiero enfocarme. Dice Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá con toda bendición espiritual, ¿pero? Que nos bendijo, correcto. O sea, ¿qué quiere decir? Que fue un hecho ya consumado, ya hecho, un hecho ya hecho, o sea, ya no hay que pedir por eso, ya Dios nos bendijo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogerá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y es aquí donde tenemos, como bien nos decía el pastor el domingo, esa lucha. Porque cuando veo en mí, yo no me veo así. Porque yo no me veo con esta realidad. Yo me veo carnal. Yo me veo sujeto a corrupción. Y es aquí donde realmente el Señor me decía, bueno, ¿por qué están caminando? ¿En qué estás caminando? ¿Estás caminando por tu vista? O como dice la palabra, estamos caminando por fe. Y es aquí donde puedo entender un poquito lo que Pablo dijo en Galatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y decía, Señor, y lo tenemos como el top 10, ¿verdad? Como diciendo, es como la estatura del varón, así perfecto, es como el anhelado. Pero cuando yo me veo a mí mismo, en la realidad que yo me veo, pero hay una realidad en la palabra que dice que yo soy bendecido. Y hasta tenemos un saludo que prácticamente es un cliché, Dios te bendiga. Más bien deberíamos cambiarlo, Dios te bendijo. Dios ya me bendijo. Dios me va a decir, Dios ya me bendijo. Nosotros no somos personas esperando bendiciones. Somos personas que debemos caminar en lo que ya Él ha dicho, que somos bendecidos en Él. Y es aquí donde realmente a veces incluso cantamos esta canción, yo razono mucho lo que canto, porque yo decía, incomparable, yo tampoco canto, perdón. Incomparables promesas me das, Señor. Y dice el Señor, incomparables. Pero yo no voy a esperar
Porque realmente cuando yo me veo a mí mismo en esta realidad, digo, eso no es una promesa que yo tengo que esperar vivir. Esta es una palabra que el Señor me dice que ya Cristo me bendijo. Y es aquí donde viene la manipulación, amados. Porque a veces creemos que para poder hacer tenemos que hacer, bueno, sí hay cosas que son condicionales, pero realmente cuando caminamos en la verdad de la palabra, que Él ya nos bendijo, no tenemos que andar buscando palabras de bendición. Hay palabras de ahí, como dice, comezón de oír. Porque verán, que se levantarán profetas, se levantarán pastores, se levantarán que según su corazón. Entonces, realmente, amados, ¿en qué estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? Otra palabra que está en Efesios 2, del 4 a 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, ¿cómo usted va? Aquí voy. Como cuando usted era pobre. Hasta expresión así. ¿Usted qué va? Usted, no como usted, por ahí vamos. Estamos caminando en la palabra. Estamos creyendo su palabra. Está nuestro entendimiento abierto a realmente en qué estamos siendo instruidos y en qué estamos creyendo, amados. Cuando vemos esta realidad, hay otra realidad que me golpea la carne, como me pasó los días domingos, Romanos 6, del 5 a 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre, no es el hombre viejo, es el viejo hombre, yo a veces creía eso, será crucificado. Dice, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y amados, cuando me doy cuenta mi vida espiritual, o cuando me doy cuenta mi vida, estoy esperando ser glorificado con Cristo para ver si logro terminar de crucificar la carne, porque yo humanamente veo mi realidad, digo, ¿cómo que voy a estar crucificado con Cristo si todos los días, me cuesta? Pero dice la palabra que estoy con Cristo crucificado, no que seré en la segunda venida, no, estoy crucificado. Entonces es aquí donde realmente el desafío, amados, es cómo entender, y es aquí donde la palabra tiene que hacernos lo que yo digo, rema, o es vida a nosotros, entender el conocimiento que estamos teniendo y decir, bueno, Señor, esto es por fe, dame fe, porque realmente yo lo que veo es otra cosa. Lo que tenemos que hacer con respecto a las realidades de Dios no es orar para que Él las haga. Señor, crucifica la carne, ya está crucificada. ¿Para qué orar por algo que ya fue hecho? Y eso a veces lo entendemos, Señor, es que me cuesta, ¿cómo me cuesta orar? Y ¿cómo me cuesta andar en la calle, pues sostener mis ojos? O cuando ando con el celular, ¿cómo me cuesta? ¿Estamos entendiendo lo que leemos? Bueno, yo estoy entendiendo lo que yo estoy leyendo. Estoy entendiendo que ya Cristo lo llevó. Y es que, amados, no hay un atajo en la medida del conocimiento que vamos adquiriendo en el Señor. Es que realmente estamos conociéndolo a Él,
como dice la canción, más de ti y menos de nosotros. Cuando vemos a la palabra, vemos sus promesas, vemos sus realidades, comenzamos a caminar en esa realidad, aunque para el mundo seamos igual, como unos carnales. Hay una canción que me gusta mucho, la de Marcela Gándara, aunque sea el mismo cielo, el mismo sol, yo ya no soy el mismo. Aunque sea las mismas calles de Atenas, amados, yo cada vez que me levanto digo, no, aunque sean las mismas calles de Atenas, Señor, que yo no sea el mismo. Es como un desafío, que yo no sea el mismo, que no seamos el mismo. Lo repito, lo que tenemos que hacer con respecto a las realidades no es orar para que Él las haga, sino creer que ya las ha hecho. Tan pronto como creamos que en una realidad de Dios comenzaremos a experimentar lo señalado por Dios. Y ya se deja de ser letra a ser vida. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es Él. Él es la vida. Él es el que, yo soy el que dice en Hebreos 1, que desde el tiempo atrás habló por los profetas. Ahora ha hablado ¿por dónde? Por medio de su Hijo. Entonces realmente cuando comenzamos a entender esa realidad que es la palabra en nosotros, podamos entender que Él se va haciendo vida en nosotros. Ya no es una vida cristiana de, ay, tengo que esforzarme. Es Cristo en mí. Cuando yo comienzo a entender esta realidad, es Cristo en mí, la esperanza en gloria. Dice Colosenses, esperanza en gloria. Cristo en mí. No, sí es un desafío. No sé para usted como cristiano, pero efectivamente. Y luego la canción que me gusta mucho. O sea, luchamos con esa rivalidad. No quiero creer eso, porque no quiero eso. Y amados, dice aquí también unos pensamientos que tengo aquí, algo relativo con respecto a las realidades de Dios. En primer lugar, hay que descubrir qué es realidad de Dios y para eso se hace por medio de la revelación de su Santo Espíritu. La misma palabra que inspiró, esta palabra inspira nuestras vidas, a nuestro corazón y nos revela quién es en realidad, cuál es la realidad que Dios ha dado. Ya se me desarmó aquí todo. ¿Cuál es la realidad que Dios ha dado? Cuando caminamos en esta palabra y entendiendo de que no es algo que yo tengo que esperar en el futuro, sino que ya fue dado en la cruz. Dice, después cuando ya sabemos que es una certeza de que es algo que es realidad de Dios, debemos asirnos de su palabra y creer que ya hemos llegado a ser lo que dice esta palabra. Debemos confiar que somos lo que en realidad Dios afirma. ¿Pero cómo? Pues soy el mismo carnal, yo me levanto y a veces me cuesta. Pero es aquí donde realmente es, como dice Pablo, cada día muero. Cada día muero. Y eso yo lo he tratado de practicar, incluso hace poco escuché una frase que el pastor repitió un día de estos, dice, debemos de repasar nuestra conversión. Entonces me puse a pensar y digo, es cierto, porque a veces creemos que lo hemos alcanzado todo y que nos demos cuenta, hemos creado más bien un colmillo así y sin embargo no hemos creído. Estamos ahí por inercia y no estamos caminando en la realidad. Entonces cuando vemos estas realidades de la palabra, y creo que para ir avanzando un poquito más dice, y quiero que me acompañen para leer ya, para ir concluyendo, en 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Hay otros puntos que tengo por aquí, dice, mediante una fe de esta naturaleza debemos por parte darle gracias a Dios para que nosotros podamos creer que Él ya lo ha hecho. Otros pensamientos que tengo por aquí.
Las realidades de Dios requiere que la fe de parte del hombre, porque la fe es la única forma de sustanciar una realidad y traducirla a la realidad, a la experiencia. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Y ahora que estaba estudiando la palabra, me gusta este pasaje que dice, Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad serán dadas. ¿Qué dice? Nos han sido dadas. ¿Qué es eso? Una realidad. Nos han sido dadas como por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Por el conocimiento, amados. Y es aquí donde, bueno, cayendo a la importancia de congregarse, a la importancia de ser instruidos y a las enseñanzas que el hermano José, de la palabra que el Señor le ha dado con respecto al poder que deposita en nosotros, mediante el conocimiento, amados. Esta es una realidad. No tenemos que esperarlo como algo allá lejano. Es una realidad. Dice que nos han sido dadas. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero ¿cómo? Si yo veo otra naturaleza en mí, pecaminosa. Y es aquí donde la palabra tiene que despertarse en nuestras vidas, amados. En nuestro corazón, nuestro entendimiento, decir, ¿estoy caminando en una promesa o estoy caminando en una realidad? Un escritor antiguo, un predicador chino, Watchman Nee, en uno de sus libros, La vida cristiana, El secreto de la vida cristiana, hace una conclusión tan sencilla. Prácticamente dijo, es una vida cristiana victoriosa. ¿Sabe cuál es el secreto de una vida cristiana victoriosa? Cristo en mí. No soy yo esforzándome a vivir una vida cristiana, es Cristo en mí para poder yo hacer las cosas. Porque si no vendríamos a hacer lo que hacían los fariseos por obras. Yo esforzándome, amados, esta carne, Dios no vino, Cristo no vino a mejorar esta carne. Cristo vino a crucificar esta carne y a crear un nacimiento nuevo. Para seguir terminando, dice, porque todas las cosas, gloria a Dios, dice, la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí comienza a hablar de cómo realmente tener ese conocimiento, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice ahí? Y abundan, no dejarán de estar ociosos. Hago la pregunta, me hace la pregunta el Señor, ¿estoy caminando en esa realidad? ¿O estoy caminando en una promesa? Como si no hubiera venido Cristo. Y eso es lo que vemos, amados, en esos tiempos. Hay que tener mucho cuidado, porque están habiendo muchas enseñanzas del antiguo pacto, cayéndolas al nuevo pacto sin Cristo, sin la cruz. Prácticamente hay que tener mucho cuidado. Pero esto es importante, amados, tener ese conocimiento. Y abundan. ¿Estamos caminando en una realidad
o estoy caminando en una promesa? Hay promesas que el Señor va a cumplir hasta que Él venga. Hasta que podamos, dice la palabra en Corintios, que este cuerpo corruptible no podrá heredar incorrupción, ¿verdad? Sí, prácticamente, ¿verdad? Incorruptible. Así que tenemos que ser transformados, amados. Tarde o temprano vamos a ser transformados. Y hace poco, les cuento esta anécdota, estando con mi papá, bueno, ustedes ya conocen a mi papá, bueno, él ya va este año a cumplir 90 años, y últimamente le está dando por pedir deseos. Él desea que lo incineren. ¿Verdad? Que dice, no, de todos modos dice la Biblia. Yo decía, bueno, de que polvo a polvo, ¿verdad? Yo no quiero verme ahí metido en una caja. Y qué increíble, ¿verdad? Que él tenga, bueno, él ya ha venido y le gusta compartir con ustedes, con nosotros. Yo lo tengo porque le gusta mucho compartir. Él se pone en cuenta cuando no viene Mauricio. Dice, hoy no llegó Mauricio, ¿va? Lo tiene fijado, mi papá lo tiene visto. Hoy no llegó aquel Mauricio, que sienta a aquel lado. El domingo preguntó por Mario también, para que vea, Marito. Sí, preguntó por los dos, el que se sienta a aquel lado y el que encamina así. Dice que te cambia así. El que así me dijo mi papá, el que vaya así. Así es como es la referencia. Y qué increíble, porque en estos momentos que me ha tocado pues estar atendiéndolo y he podido entender muchas cosas que antes como hijo no entendía. Como hijo yo no podía entender hasta ahora que soy papá. Y yo creo que esa es una de las realidades que a veces nos cuesta entender. Y el Señor nos habla también de muchas formas. Y en este tiempo, para mí, el que yo esté con mi papá realmente es un tiempo. Paz, ¿qué significa las tres luces? Hasta ahora las veo encendidas. Caray. Yo pensé que eran las luces de Navidad que están ahí. ¿Verdad? Y este tiempo con mi papá realmente ha sido un tiempo bastante enriquecedor y desafiante. Porque no crean, o sea, ahora él está esperándome que yo le ponga la pijama y que yo le dé las pastillas. Todos los cuidados que un adulto mayor requiere, pero realmente me llama la atención de que él está aceptando su realidad. Es la realidad, y veas que hace tiempo, de hecho tuvimos un proceso de psicología, trabajo social, porque él ya estaba deseando morirse. Él le tenía miedo a la muerte, Y efectivamente ese tiempo para él ha sido un tiempo, yo creo que de Dios también, el hecho de que nosotros usualmente, casi que todos los días oramos en la noche, él lee la palabra con nosotros, él viene los domingos y a él le gusta, ¿verdad? Él te toma su whisky, ¿verdad? Para almorzar siempre, eso es lo que hay que respetarle, su whisky, pero yo entendiéndolo a él, entendiendo su vida, es que él está aprendiendo a vivir cada día un día más. Entonces él ya no se siente esperar la muerte. Antes así se sentía, porque él no aceptaba esa realidad, le temía esa realidad. Bueno, ahora estamos acompañándole nosotros y hablando del Evangelio y acompañándole, y termino con esto, amados, es una realidad que tarde o temprano también no tenemos que aceptar. Y que nuestro cuerpo, sí, como dice la palabra, y nuestro cuerpo, Pablo lo dijo, nuestro cuerpo se va desgastando. Dice la palabra, también dice que nuestro espíritu se va rejuveneciendo, así que yo espero verme rejuvenecido en el espíritu, a pesar que ya hace tiempo que fui joven, pero realmente este tema de promesas versus realidades tiene que despertar en nosotros escudriñar de la palabra en qué estamos viviendo. Estamos viviendo como esperando que Cristo crucifique la carne, como que Cristo nos bendiga, como que Cristo se diera otra vez por nosotros. Cuando Cristo lo dijo en la cruz de Calvario, ¿cuál fue la última palabra?
consumado es. ¿Qué es eso? Una realidad, un hecho, una realidad. Fue consumado. El acta que había contra nosotros fue perdonada, fue clavada. Por eso le decían, ¿cuál es tu delito, rey? Por declararme rey de los judíos. Y entonces le pusieron ahí, mira, rey de los judíos. Sin embargo, todo el pecado que nosotros teníamos estaba siendo clavado con él. Así que, amados, caminemos en esa realidad. Aunque hay dos realidades, aunque hay dos seres en nosotros. Y aquí termino con este pensamiento. En la medida que yo tenga, en la medida que yo disfrute a Cristo un 1%, ¿cuánto podré yo afrontar el mundo exterior de Cristo? Un 1%. Conforme tengamos conocimiento, revelación de su palabra, el Espíritu Santo, la vida resucitada de Cristo, Cristo en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Puestos en pie, amados, le hice caso a la luz ahí. Oro para que esta enseñanza, les comento que ha sido un poco difícil para mí, pero espero que en el Espíritu nos haya enseñado acerca de esas realidades. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú cumples tus promesas. Y sabemos, Señor, que también hay cosas que ya tú has hecho con nosotros. Gracias por la obra completa en la cruz de Calvario. Gracias por la obra completa de Cristo, porque no estamos esperando que algo suceda, sino estamos creyendo que ya fue hecho, fue consumado en la cruz. Señor, enséñanos a caminar en esas realidades de tu palabra, Señor. No esperando, sino viviendo. Tu palabra, tú dijiste, yo soy el camino, la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No una verdad, no mi verdad, sino la verdad. Yo soy no una vida, no cualquier vida, yo soy la vida. Te doy gracias, Señor, en esta hora, a través de tu palabra. Vivifícanos en tu palabra, en la cual hemos esperado, Señor. Padre, ahora mismo yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos que ha estado en esta noche con nosotros. Señor, sabemos que tú eres el que hace la obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. No soy el mismo, Dios. Así es. Porque tu palabra dice que somos peregrinos y extranjeros, como mirando, Señor, las cosas pasajeras. Señor, porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierde a causa de mí, la ganará. Gracias, Señor, por esa realidad de tu palabra. Que podamos caminar en estas realidades, ya que tú nos has bendecido, ya tú nos has vivificado, ya tú nos has crucificado. Que podamos caminar en esas realidades, Señor. Te doy gracias por esta palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Señor, guarda a mis hermanos en el transcurso a sus hogares, a sus familias, y que podamos decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.